Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Permítame leerlo una vez más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte o se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es un texto paradójico cuando lo leemos. Hay varias interpretaciones dependiendo de la versión en la que tú lo puedas leer. Lo acabo de leer en la Reina Valera antigua y voy a utilizarlo no porque lo que se dijo allá sea igual hoy. No, vamos a hacer una alusión y vamos a alegorizar sobre ese tema para saber cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy y sacar una enseñanza. Porque en esa época decapitaban a las personas que le decían a alguien que era adúltero o fornicario. En esta época no. Bueno, ha ido avanzando en que ya no puedes decir muchas cosas en público, pero todavía no nos decapitan por decirle a alguien, que fue el caso de Juan el Bautista, cuando le dijo a Herodes que debía devolverle su esposa a su hermano que se la había quitado. Bueno, ¿cómo aplicar un texto que es un poco polémico? Juan el Bautista eh, es una persona que no hizo milagros, no hizo milagros. Ustedes no ven ningún milagro, Mateo 11, 11, 13. Él no hizo un solo milagro, porque como lo vimos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en la enseñanza del domingo, los milagros no son garantías de que el reino de los cielos esté en nosotros. Lo que garantiza que el reino de los cielos está en nosotros es el cambio de actitud y de comportamientos. Eso es lo que realmente garantiza que cada día nuestra forma de vivir está alineada con la constitución de la conducta y el comportamiento. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando se expresa o se refiere a Juan el Bautista, dice unas frases increíbles para él, a pesar de que no hizo milagros. Pero ¿por qué lo resalta? Por el carácter y la personalidad. Porque no era persona de aguas tibias, no era persona un día sí estoy, un día no estoy, un día hago, un día no hago. De hecho, Juan el Bautista fue una persona de una sola pieza. Un poco ortodoxo y legalista, y su mensaje de predicación para una generación que conocía el mensaje fue muy duro. Así que su mensaje fue un mensaje agresivo, fue un mensaje que cortaba cabezas. Él decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Él tomaba elementos de versículos bíblicos que se habían dicho en su momento para cuestionar la conducta de Israel como pueblo de Dios. Así que con lo que nos vamos a quedar realmente es que Jesús dijo que de entre los que habían nacido de mujer, no se había levantado alguien tan grande como él. Dice que es alguien muy grande. Sin embargo, él hace un paralelo entre lo que significa vivir bajo la ley y lo que significa nacer bajo la gracia. Porque él hace un énfasis, dice, pero en esta época donde tú y yo no estamos diciendo: Señor, que mis enemigos caigan 1000 y 10,000 para que no me maten, el mensaje nuestro ahora es: Señor, perdona a esa persona que me ofendió, que me hizo quedar mal, que me exacerba, que es difícil para mí. El mensaje cambió, es totalmente distinto. Sin embargo, vamos a quedarnos con varios aspectos importantes de este texto bíblico. ¿Qué es el reino de los cielos? Si yo soy un judío, para mí el reino de los cielos es un Mesías,
es un ser humano, no que hace milagros, porque los judíos piensan distinto a los cristianos, es simplemente un regidor mundial, que es lo que esperan los judíos. Esperan a un Mesías, rey, que establezca la soberanía de Israel como nación y que se cumpla algo que nadie sabe explicar, pero que ya lo perdieron, porque uno pensaría que eso debió haber sucedido cuando llegaron a la tierra prometida, que fue uno de los más grandes desenlaces en la historia de Israel. Si no supieron aprovechar la llegada a la tierra prometida, no sé si tengan otra oportunidad, aunque mucha escatología diga que sí. Quiere decir que para un judío, él está esperando es eso, un presidente mundial. Así como cuando reinó Salomón o cuando reinó el rey David, ellos tienen esa profecía en su mente. El reino de los cielos es un reino mesiánico, un reino mundial donde Israel es el centro, es la capital del mundo. De hecho, es lo que creen todavía los judíos ortodoxos. Por eso están que se pelean con todo el mundo, echando bombas y creando una atmósfera que cada día parece más antibíblica. Qué curioso y lastimoso. Parece ser que ahora las cosas que se están haciendo en aquel que era el pueblo de un rey cuyo nombre significa pacífico, que es lo que significa el nombre de Salomón, ahora no tienen nada de pacífico, sino que están en una hecatombe mundial, al punto que pareciese ser que la opinión se está tornando cada vez más negativa sobre lo que sería una nación que representa a Dios. Claro, si lo comparamos con el Israel del Antiguo Testamento, tiene mucho parecido. Seguramente algunos de esos principios lo rigen, como no dejar a ninguno vivo, así sea un niño, anciano o animal. Por eso cuando la Constitución de Alemania se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial, eh, su primer ministro dice, es necesario que construyamos las bases de Alemania, pero nunca nos basaremos en ningún libro religioso para que mañana no se levante otro episodio como el que tuvimos que vivir, que causó un genocidio de 10 millones de seres humanos aproximadamente. Ahora vamos a pasarnos a lo que significa el reino de los cielos en el cristianismo. El reino de los cielos en el cristianismo, lastimosamente, está predicado como un lugar al que iremos cuando partamos de este mundo, el reino de los cielos. Aunque el cristianismo no se ha dado a la tarea de definir, según su escatología, si hay un arrebatamiento y se va para el cielo y viene a vivir aquí a la tierra otra vez, no sabemos, nos dejaron en el limbo si nos vamos a quedar aquí o nos vamos a ir para el cielo. Lo que quiere decir que nos deja una opción, y es que el reino de los cielos ya está entre nosotros, como lo afirmó el mismo promotor del reino de los cielos, cuando alguien le preguntó, ¿y cuándo entonces va a ser el reino de los cielos? Él le respondió, ¿usted no se ha dado cuenta que si ya llegó el rey, como dice, oh, sana al rey que viene, si el rey viene, pues quiere decir que el reino de los cielos ya está entre vosotros? Toda la escritura del mensaje de Jesús no habla de la configuración de una comunidad eclesial, sino que todo su lenguaje apunta a que las naciones habrá, es un reinado que ya no va a estar en lo físico, sino un reinado que va a estar en la mente, que desde el pensamiento judío es el corazón. Así que el reinado, el reino de los cielos que Jesús vino a instaurar realmente es que cada vida, como lo dice por allá Ezequiel 37, yo mismo esparciré agua limpia, los lavaré de sus inmundicias, pondré en ustedes un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, pondré mis leyes en ustedes. Y otro texto dice, y también yo les enseñaré a ustedes directamente y no van a necesitar intermediarios porque yo estaré reinando dentro de sus mentes y corazones, que son un sinónimo. Así que quiero dejarles uno de los más grandes retos que está enfrentando la humanidad. La humanidad está enfrentando el reto de conquistar el reino de los cielos, que es su mente. La mente de cada uno de ustedes es donde se debate. Si hacen un inventario de lo último que pensaron ayer antes de acostarse, retos, desafíos, conversaciones, problemas, incertidumbres, y si hoy tuvieron tiempo de quedarse algún momento pensando, ustedes se van a dar cuenta que tanto las batallas, las derrotas y las conquistas se libran primero
en la mente, como un libro de Joyce Meyer que se llama El campo de batalla, que está en la mente. Así que quiero que apliquemos para nuestra vida una enseñanza, es el reino de los cielos se resiste, pero los valientes lo arrebatan. Y quisiera recordar otro verso para darle sustento a este mensaje que estoy compartiendo con ustedes hoy, que está en 2 Corintios, el capítulo 10, 5, cuando los pensamientos se revelan. Y dice en 2 Corintios, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta palabra, lastimosamente, ha sido por el predicador superficial interpretadas como si el hombre tuviese una lucha con agentes espirituales externos. Pero solamente con leer el segundo versículo nos vamos a dar cuenta que este verso, que se refiere a que nosotros tenemos armas y herramientas para combatir todos los adversarios, no son externas ni enemigos externos. Verso 4 de 2 Corintios, Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Posiblemente alguien asocia este versículo con el verso bíblico de Efesios 6, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fortalezas, un poco mal interpretado. El verso 5 lo explica muy bien, derribando argumentos. ¿Cómo les parece? Derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Son paradigmas, prejuicios, miedos. Eres un fracasado. Dios no te escucha a ti. Tú no vas a cambiar. Tu vida está determinada así. Tu economía siempre será así. Tu hogar será un fracaso. Tus hijos no van a salir adelante. O lo contrario. Qué bien que estoy. Qué bendecido que soy. Qué afortunado soy de conocer este mensaje. Qué familia tan linda la que yo tengo. Qué salud de la que hoy disfruto. Eso va a depender del argumento que esté instalado en cada uno de nosotros. Así que el verso 5 dice de la siguiente manera, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Voy a repetirlo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Justo hace unos momentos antes de empezar este devocional, conversaba con mi esposa. La probabilidad de que un pensamiento negativo llegue a la mente siempre va a ser casi que de 10, 9 y uno positivo emerja solo. Por eso cuando ustedes ven en Gálatas sobre la carne y sobre el fruto, sobre el resultado positivo se habla de un fruto que demanda gestión, sembrar, regar, cosechar. Mientras que cuando se trata del pensamiento negativo son las obras, es decir, que emanan naturalmente entre nosotros. Cuando la palabra dice que obedecemos los designios de la carne, el designio es un sinónimo de propósito o de voluntad. Quiere decir que nuestra misma naturaleza viene diseñada para levantarte y no estar bien, para disgustarte, para estar irritado, para desanimarte, para no creer en Dios, para no pensar. Así que nos debemos reconstruir, como expresó una gran mujer latina que triunfó en los Estados Unidos en un discurso cuando dijo, ustedes deben forzarse a pensar positivo. Bueno, pues ese texto de Jennifer López en uno de los videos que algunos de ustedes han visto ya, ella dice eso, debemos forzarnos a pensar positivo. Bueno, ella está tomando el versículo sin saberlo que acabo de leerlos y es, tomen cautivos todos esos pensamientos, derríbenlo. Ahora, no te preocupes si todavía sigues luchando de que te deprimes o que estás ansiosa o ansioso. Es normal, es decir, un abdomen plano, una chocolatina en el abdomen no se logra con 3 días de gimnasia o simplemente porque hace 10 abdominales. Estamos en un proceso de neuroentrenamiento espiritual, donde nuestra mente debe tener toda una estructura como lo acabamos de leer en este. Derriben todos sus argumentos, destruyanlos. ¿Cómo? Con otros argumentos autoimpuestos. Hay un verso que me encanta, que está en Santiago, creo que es 1:17, que dice, la palabra que fue implantada en vosotros. Escuchen esa expresión, esa palabra que fue sembrada, instalada, que tiene el poder de salvarlos. Es probable que esa palabra todavía no esté instaurada, no esté sembrada en nosotros, sino que apenas esté vagamente, y por eso debemos escucharlos. Ayer estaba en una reunión con un grupo de personas y unas jovencitas que llegaron ahí
por las razones que hayan sido a ese programa. Algunas de ellas, que cuando prendieron su cámara pude darme cuenta del contexto social o económico donde viven, decían, yo ahora me repito todos los días, yo me amo a mí. No va a una iglesia, no va a una comunidad. Pero ella decía, y me ha ayudado porque yo tenía muchos miedos, pero yo me repetía todas las mañanas lo que tú me dijiste, Gio. Creo que Rocío está aquí, que sabe que estuvo anoche acompañándonos ahí. Y esa jovencita decía, y ahora yo todas las mañanas he podido recobrar mi confianza. Y el cristianismo es el pueblo más afortunado porque tiene un mensaje que, cuyo mensaje es el mismo Dios, porque ningún líder, Mahoma, Buda, el que sea, Lao Tse, los estoicos, los iluminados, cualquiera de los grandes líderes o próceres del desarrollo de la mente o todas estas cosas del Dalai Lama, ellos han dado principios y algunos de ellos son muy buenos, pero jamás alguno de ellos expresó ser la solución como Jesús. Porque Él fue el que dijo, todo aquel que esté cargado, todo aquel que esté quemado, que es lo que significa una palabra que está en boga hoy en las empresas, que se llama el burnout. ¿Y eso qué significa? Quemado, que ya no puedes, que ya no te resistes, no puedes caminar. Pues Cristo nos había dejado este mensaje maravilloso. Pablo nos había dejado este mensaje. El reino de los cielos, que es tu mente, se resiste, se opone a tus sueños, a lo que tú quieres, a ser mi modelo, pero los valientes lo arrebatan. Es decir, ¿quiénes? Estos determinados, que con coraje, que con fe, pero que no se lo dejan todo a Dios, sino que entienden que sus vidas deben ser prácticamente como Él mismo lo enseñó. A veces las personas decimos, lo hablo con mi esposa, el liderazgo es costoso. ¿Por qué el liderazgo es escaso? Porque personas de hábitos comunes generan resultados comunes. Si tú quieres realmente hacer la diferencia, si quieres que tu vida marque un rumbo diferente, tu vida no va a ser la misma si no te sales del estándar. Hay que exceder las expectativas. Hay que entrenar este corazón y esta mente como Dios se lo dejó estipulado a su pueblo. Repitan cada mañana al levantarse, al acostarse. No dejen esas locas ideas, porque la mente no es una loca. Son las ideas las que están locas y descabelladas. Son los muebles los que toca acomodar. Toca vivir organizadamente, que es lo que viene a ser Cristo en nosotros, a que nuestro reino, esos argumentos, esos miedos, esas incapacidades, esas creencias que están depredando que nosotros podamos vivir en paz, necesitan de un valiente, necesita de alguien que diga, esto tiene que ver conmigo, pero el que está conmigo es mayor que todos. Y por eso tanto Pablo como Cristo nos dejan este mensaje. Si conquistar tu mente, conquistar tu reino de los cielos, se va a resistir. Pero necesito tu valentía, como se lo dijo a Josué. Necesito que te esfuerces, que seas valiente, que no temas y que no desmayes. Y Pablo termina para cerrar el discurso. Todos esos argumentos, esas creencias, prejuicios y paradigmas, llévenlos cautivos, crucifíquenlos por aquel que dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, no temas ni desmayes, porque como he estado con todos estos grandes hombres que están en la Escritura, también estaré contigo. Pero yo no puedo violentarte a ti si tú mismo, así como buscas la televisión, como buscas las redes, como a las 10 de la noche todavía mandas mensajes, me gustas, como todavía te vas a los centros comerciales. Es hora de volcar esa atención y ese tiempo a forjarnos un mundo interior, un reino de los cielos, donde nuestra mente debe ser tomada por asalto, que es lo que significa el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Tomemos posesión del reino de los cielos, que es nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento que se rebela contra la voluntad de Cristo, que es buena, agradable y perfecta. Bendiciones para todos. Esta es una gran semana, porque el creador de esta semana y de este mundo está en ti, está en mí, está en todos nosotros. Bendiciones para todos.